Me enfurece tanto cuando mucha gente te tacha de vagabundo. Por Dios, no te llamaban vagabundo en 1917 y 18. No. Déjame decirte algo. He estado en todo el mundo. Los he visto a ustedes en las calles de Washington. No existe un grupo de ciudadanos tan bien comportados en el mundo como el que está sentado justo en este campamento. Créeme, esta es la mayor demostración de americanismo que hemos tenido jamás. Puro americanismo, dispuesto a recibir esta paliza como la has recibido. Mantente firme en tu lugar. Cumples todas las leyes. ¿Y por qué diablos no debería? ¿Quién diablos ha sangrado por este país, por esta ley y esta constitución sino ustedes, muchachos? Muchos marines han demostrado su valentía en el campo de batalla en muchas guerras, pero Smedley Butler mostró una valentía sin precedentes en la historia de los EEU. Al cumplir su juramento constitucional, se volvió el enemigo de aquellos por quienes luchó, convirtiéndose en un héroe aún más grande. ¿Quién era Smedley Butler? Además de ser condecorado 2 veces con la Medalla de Honor, ¿cómo demostró aún más valentía y preservó la constitución de los EEU, previniendo un golpe de Estado e instalando una dictadura militar? ¿Por qué era odiado por los grandes capitanes de la industria y los políticos por igual? Hola, soy Colin Heaton, ex soldado, francotirador explorador del Cuerpo de Marines, profesor de historia, historiador y autor de libros, y responderemos estas preguntas y otros temas en este segmento de Historia Olvidada. Nacido el 30 de julio de 1881, el mayor general Smedley Butler fue el hijo mayor de una familia cuáquera de West Chester, Pensilvania. Butler era de una familia de servidores públicos. Su padre, Thomas Butler, fue un representante republicano para el estado de Pensilvania en el Congreso, y su abuelo materno, Smedley Darlington, también fue un congresista republicano. Butler participó en conflictos como la Guerra Hispano-Estadounidense, Rebelión de los Boxers, Guerra Filipino-Estadounidense y la Primera Guerra Mundial. Fue nombrado comandante de la Gendarmería durante la ocupación de República de Haití por parte de los Estados Unidos de 1915 a 1934. Butler se destacó por su valentía y liderazgo en batalla durante su servicio, recibiendo varias distinciones, incluyendo 2 medallas de honor. La primera fue por sus acciones en Veracruz, México, el 22 de abril de 1914, y la segunda por sus acciones, el 17 de noviembre de 1915 en República de Haití. Por sus acciones como general de brigada de 37 años en República Francesa, durante la Primera Guerra Mundial, se le otorgó una medalla de servicio distinguido del Ejército, la medalla Brevet del Cuerpo de Marines, una medalla de servicio distinguido de la Marina y la Orden Francesa de la Estrella Negra, similar a un título de caballero. De 1924 a 1925 fue nombrado director de Seguridad Pública de Filadelfia como el alcalde, Dodowo. Freeland Kendrick quería a un hombre militar para erradicar la corrupción policial y atacar el crimen organizado relacionado con la prohibición, el juego y el lavado de dinero. Tras culminar este cargo temporal, Butler se dio un tiempo para pensar. Se decepcionó por las numerosas guerras que América libró por los intereses empresariales. Sus percepciones provocaron gran controversia y represalias políticas después de que publicó su libro sobre el tema, exponiendo sus experiencias y creencias al público. Butler se retiró del Cuerpo de Marines de EEU en 1931 y realizó una gira nacional a principios de 1930 presentando su discurso «La guerra es un negocio». El discurso fue tan aclamado que se convirtió en un libro corto publicado en 1935. Reader's Digest popularizó su trabajo al considerarlo como un suplemento del libro. Butler discutió cómo los intereses comerciales se benefician de la guerra a expensas del soldado y del ciudadano. Butler recomendó los siguientes 3 pasos para interrumpir el negocio de la guerra y salvar vidas estadounidenses en el futuro. Haciendo la guerra no rentable, Butler sugirió que los medios para la guerra deberían ser reclutados antes que aquellos que lucharían en la guerra. Cita: «Solo se puede acabar efectivamente quitándole el beneficio a la guerra. La única manera de acabar con este negocio es reclutar capital, industria y trabajo antes de que se pueda reclutar a la juventud de la nación». Fin de la cita. Tenía otra cita importante. «Permitan que los directivos y ejecutivos de nuestras industrias de armamento, acero, municiones, construcción de barcos y aviones, y los fabricantes que se benefician en tiempos de guerra, así como los banqueros y especuladores, sean reclutados para ganar $30 al mes, igual que los chicos en las trincheras». Otra cita:
El problema con América es que cuando el dólar solo gana el 6% aquí, entonces se inquieta y va al extranjero para obtener el 100%, luego la bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Fin de la cita. Después, Butler expuso más los daños de la guerra para beneficiar las ganancias corporativas. Sus principales percepciones salieron a la luz después de que el presidente Woodrow Wilson lanzó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial para proteger el interés comercial de sus benefactores financieros y políticos. Cito: ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. El historial de extorsión es largo. Creo que incluso podría haber aconsejado a Al Capone si miro atrás. Lo mejor que pudo hacer fue operar su extorsión en 3 distritos de la ciudad. Operamos como Marines en 3 continentes. Estuve 33 años en los Marines principalmente como un fuerte defensor de las grandes empresas, Wall Street y los banqueros. En esencia, yo era un extorsionador capitalista. Fin de la cita. Smedley Butler también creía que los actos de guerra deberían ser decididos por aquellos que la luchan. También sugirió que el Congreso apruebe un referéndum limitado para determinar si se debe luchar la guerra, si vale la pena para la nación en su conjunto y si está en el mejor interés de la nación. También creía que se deberían imponer limitaciones, limitando a los militares a la autodefensa. Para los Estados Unidos, Butler recomendó que la Marina se limite, por ley, a operar dentro de las 200 millas de la costa y que el ejército se restrinja a los límites territoriales del país, asegurando que la guerra, si se lucha, nunca pueda ser de agresión, solo de defensa. En una introducción a la versión de Reader's Digest de su libro, el corresponsal Lowell Thomas elogió la moral y el coraje físico de Butler. Thomas escribió la autobiografía oral de Smedley Butler. Contiene este resumen, cita: la guerra es un negocio. Siempre lo ha sido. Es posiblemente la más antigua, fácilmente la más rentable, seguramente la más despiadada. Es la única de alcance internacional. Fin de la cita. Es la única en la que las ganancias se calculan en dólares y las pérdidas en vidas. Creo que una estafa se describe mejor como algo que no es lo que parece para la mayoría de las personas. Solo un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Se lleva a cabo para beneficio de muy pocos a expensas de muchos. Algunos hacen grandes fortunas de la guerra. Fin de la cita. Butler admitió que durante sus años de servicio en el Cuerpo de Marines, contribuía a asegurar Tampico, México para los intereses petroleros de Estados Unidos en 1914. Ayudé a hacer de República de Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del Banco Nacional de la ciudad recolectaran ingresos. Asistí en la transgresión de 6 repúblicas centroamericanas para el beneficio de Wall Street. El historial de extorsión es largo. Ayudé a purificar Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de los Hermanos Brown de 1909 a 1912. ¿Dónde he escuchado ese nombre antes? Llevé luz a la República Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. En República Popular China ayudé a asegurarme de que el petróleo estándar siguiera su camino sin ser molestado. Fin de la cita. Las explosivas revelaciones del libro de Butler provocaron el descontento de las grandes corporaciones que se beneficiaban del conflicto global. Fue atraído a una emboscada política por el liderazgo de la Legión Americana, pero él lo vio a través de ella. Butler era famoso por defender los derechos de los veteranos y criticaba la forma en que el gobierno los trataba. Estaba muy indignado tras el fiasco del Ejército de Bonificación de Washington en 1932, al que se opuso. Muchos en negocios e industria sentían que la Casa Blanca, principalmente los presidentes Calvin Coolidge, Herbert Hoover y posteriormente Franklin D. Roosevelt, limitaba a las grandes empresas que ansiaban monopolios. Esto se refería especialmente a cómo sentían sobre Roosevelt por retirar a Estados Unidos del patrón oro y comenzar a rechazar negocios con República Federal de Alemania Nazi y Japón debido a sus políticas. La salida del patrón oro fue un problema relevante para numerosos altos funcionarios y empresarios y banqueros en 1933, a pesar de los problemas conocidos del dinero respaldado por oro, como la dependencia de la producción de oro y las fluctuaciones de precios. Muchos banqueros temían que sus préstamos de oro no fueran completamente reembolsados debido a las nuevas políticas del presidente. Butler veía estos problemas como cuando Wilson declaró la guerra a República Federal de Alemania y Austria-Hungría en 1917, dado que si los aliados perdían, se arriesgaban miles de millones en bancos europeos y Wilson debía favores políticos. Además, los proyectos sociales de FDR, como la Ley de la Autoridad del Valle de Tennessee de 1933, olfateaban a socialismo comunista, exigiendo a los empresarios pudientes competir con el gobierno en licitaciones de proyectos, si es que existían.
El plan era traer a Butler para liderar un ejército privado de 500,000 hombres y liderar una marcha pacífica hacia Washington, Distrito de Columbia, en una demostración de fuerza para reemplazar a Roosevelt en favor de un gobierno nacionalista dirigido por el ejército, dejando a FDR como una figura simbólica. Consciente de que esta era una grave violación a la Constitución de los EE. Butler rechazó y compareció ante los comités congresionales de McCormick-Dixon sobre actividades antiamericanas en noviembre de 1934. Irónicamente, aquellos a quienes Butler acusó de tramar derrocar al gobierno lo llamaron mentiroso. Aquellos a quienes acusó incluían a las familias DuPont y Rockefeller Prescott Bush, el padre y abuelo de ambos presidentes, Roberto Sterling Clark, un heredero de la fortuna de la máquina de coser cantante, Gerald C. Maguire, un vendedor de bonos, y Roberto Doyle. Maguire y Doyle, miembros destacados de la Legión Americana, tenían una fortuna en su cuenta de la Legión, no empleada en apoyo a los veteranos. Por el contrario, usaban ese dinero para armar un ejército de veteranos para sus propósitos, con la ayuda de Bush y otros. Butler presentó su testimonio y pruebas, incluyendo el testimonio y notas del registrador de Filadelfia Paul Comley francés, quien aceptó reunirse con Maguire. Durante esta reunión, Maguire le dijo a French que creía que un estado fascista era la única respuesta para América, y que Smedley era el líder ideal porque podía organizar 1,000,000 de hombres de la noche a la mañana. Más tarde, se afirmó que todo lo que Butler testificó bajo juramento se verificó como preciso, pero Butler tenía las pruebas. Pronto conocido como el golpe de la Casa Blanca y el putsch de Wall Street, numerosas fuentes de noticias grandes, propiedad de estos conglomerados empresariales, desacreditaron las afirmaciones de Butler, ya que no se publicó el informe final del comité. Se consideró demasiado explosivo. Butler reveló esencialmente que las grandes empresas dirigían la política exterior de Estados Unidos para beneficio financiero. Controlaban a los políticos, incluso la Casa Blanca, y nosotros, el pueblo, sufríamos las consecuencias. Se rieron de las afirmaciones de Butler. La evidencia de la validez del testimonio de Butler no se publicó hasta el siglo XXI, cuando los documentos del comité se publicaron en el dominio público. Nadie fue procesado nunca en relación con la trama. Se sabe ahora que el mayor general Smedley Butler, crítico del capitalismo sin restricciones, también era un firme oponente del socialismo militarizado, volviéndose una vez más un héroe cuando se enfrentó a los hombres más ricos y poderosos del país que querían derrocar a un presidente. Butler también hizo muchos enemigos, ya que también se oponía a las leyes de Jim Crow y a un ejército segregado. Creía que negros y nativos americanos debían tener los mismos derechos que los blancos, incluyendo la ausencia de discriminación en la sociedad y el ejército. Smedley Butler murió el 21 de junio de 1940, su reputación como guerrero y patriota intacta, al igual que su legado de servicio a la nación y la Constitución.